Ahora sí, volvemos a nuestro estudio, nuestra serie, Más que un rabino y la cuenta regresiva. Estamos en los últimos días antes de que Jesús fuese a la cruz del Calvario y el Evangelio de Juan lo dice de esta manera. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron a aquella región, a Jerusalén, antes de la Pascua para purificarse. Y allí hay todavía algunos vestigios arqueológicos de algunas eh, piscinas, ¿sí? O dispositivos para hacer los baños rituales de purificación. Y tenemos ahí abajo a la izquierda una foto satelital de los lugares icónicos, de los lugares emblemáticos de esta última semana de Jesús. Hablamos bastante del Monte del Templo, allí a la izquierda. Recuerden, si quieren saber más de esto, pueden sumarse a nuestros grupos de estudio de Explorando la Tierra de Israel que hacemos los jueves. El Monte de los Olivos, acá en el medio el torrente o el Valle del Cedrón, la ciudad o el emplazamiento de Betfagé, de donde Jesús salió con el burrito para hacer su entrada triunfal, y Betania, de donde eran María, Marta y Lázaro. ¿Sí? En estos lugares anduvo Jesús esta última semana antes de la Pascua. Dice Juan que buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Todos estaban esperando que él venga. 2 días después era Pascua, ¿sí? Otro relato, estoy poniéndonos en contexto. Y la fiesta de los panes y levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Estamos ubicados en la víspera de la celebración de la Pascua, o conocida también como Pesaj, ¿sí? Pesaj, Pascua, y ahí mencionó otra fiesta, los panes sin levaduras o ácimos, así a veces aparecen las traducciones. Estas eran dos celebraciones que estaban establecidas por Dios allí en Levítico. Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Sí? Entonces ya sabemos qué día fue exactamente la Pascua que Jesús celebró y en la cual murió. ¿Sí? En el mes primero, entre las 2 tardes a los 14 días de ese mes. ¿Sí? ¿Cuál es el mes primero? Bien. Acá veo, están haciendo seña, parece que todo tiene las de espada, porque todos entraron a abrir los ojos. ¿Cuál es el mes primero? No, no es abril, no es enero, marzo, tampoco. Bueno, ¿quieren saber cuál es el mes primero? Bueno, vayan a Facebook o a YouTube y busquen de hace un año y medio atrás cuando dimos el estudio sobre el calendario hebreo, ¿sí? Este, y si no, vamos a hacer algún repasito en algún momento. Ahí tengo una diapositiva ahora. Qué mala onda que soy. Yo tampoco me acuerdo, por eso la pateé al córner. Bueno, ese es fíjense, la Pascua cuando es el 14 entre las 2 tardes, ¿sí? O sea, en algún momento vamos a estudiar esto en detalle. Y a los 15 días, o sea, al día siguiente, ¿eh? de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Así que Pesaj era una cena, duraba una noche, la del 14. Y la fiesta de los panes sin levadura duraba una semana. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? La celebración de Pesaj tenía que ver con el recordatorio solemne cuando el pueblo de Israel fue liberado de su esclavitud, y para ser libres no solo de la esclavitud, sino de la mortandad que vino sobre los primogénitos de todo Egipto, ellos tuvieron que sacrificar un cordero, pintar los dinteles de la puerta con la sangre del cordero, y esa sangre les permitió a ellos eh, sobrevivir o permanecer vivos ante la mortandad de los primogénitos. El apóstol Pablo lo dice claramente, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por todos nosotros. Y este sacrificio de Cristo como nuestra Pascua lo es desde el punto de vista simbólico,
pero también desde el punto de vista real. Jesús murió durante la celebración de Pesaj, ¿sí? Entonces, ahí está. Bueno, fíjense, este es un calendario de un mes típico en el calendario hebreo, ¿sí? Como ustedes ven, no aparece lunes, martes, miércoles, ¿sí? El único día que se menciona con un nombre propio es el séptimo día de la semana o el sábado, ¿sí? Y cuando empieza a contarse el primer día de cada mes, cuando aparece la luna, el rayito nuevo de la luna acá, ¿sí? Acá. ¿Y cuándo empieza el primer día el primer día del primer mes de cada año? Bueno, eso tenía que ver con la aparición de la luna, pero también con la maduración de la cebada. Entonces es un calendario que se regía no solamente no por la ubicación de el sol la Tierra en relación al sol, sino se regía a partir de el desarrollo del cultivo de la cebada y la aparición de la luna. Eso, como hemos dicho, implicaba que el hebreo tenía que depender absolutamente de lo que a Dios se le diera la gana hacer con el clima, con el agua y con la aparición de la luna en el firmamento. ¿Sí? Entonces, si Dios no mandaba suficiente sol y suficiente agua y la cebada no maduraba, no empezaba el año. ¿Te imaginas así? ¿Eh? Si Dios decía, bueno, hoy hay nubes y salían ahí el sumo sacerdote, ¿se acuerdan que vimos ahí el sacerdote con la trompeta que se paraba en la punta del templo y veía y no veía la luna? No empezaba el mes. Tremendo, ¿no? Eh, eh, el mes si no veía la luna y el año si la cebada no estaba madura. Entonces eso generaba una relación de dependencia absoluta de Dios. Qué bueno sería que nosotros viviéramos así. Bueno, suponiendo que se establecía el primer mes del año y se establecía el primer día de ese mes, ahí se contaban 14 días, se celebraba Pesaj y después la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué sucedió en esta semana? ¿No? Estamos parados aquí. La Biblia dice que 6 días antes de la Pascua, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá, ¿sí? Tuvimos la escena, la historia, ¿sí? De la mujer que derramó el perfume de alabastro, perfume de nardo de mucho precio. Y al día siguiente, el Cordero hizo sus preparativos y su presentación en la entrada triunfal. El domingo pasado hicimos una pausa de hablar del Cordero para ver a Jesús desde otra perspectiva, ¿no? Y recordamos cómo en esta semana él enseñaba cada día en el templo y los principales sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba en suspenso oyéndole. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. El domingo pasado, hablando de este templo, vimos cómo ese edificio tan soberbio era una estructura que ya no tenía gloria. Estaba hecho por Herodes, era magnífico en arquitectura, en esplendor, pero Dios ya no moraba ahí. Hacía mucho tiempo que Dios había abandonado ese edificio y ahora Jesús vuelve ahí, Dios vuelve ahí en la persona de Jesús, pero ya con otra actitud, ¿no? Vimos cómo él armó un látigo y echó a latigazos a los comerciantes y hablamos de el juicio sobre aquellos que teniendo responsabilidad de comunicar las verdades de Dios, mienten, comercian y buscan ganancias deshonestas. Pero también hablamos de cómo a veces nosotros, creyentes rasos, vamos a decir creyentes de banco, de silla, nos resulta cómodo, conveniente, bueno, hacer lo que nos dicen o lo que nos piden y después hacer el resto de la semana lo que nos parece y no caer en una entrega absoluta y plena a la autoridad de Dios. Hoy vamos a comenzar a estudiar acerca de las pruebas, ¿sí? Porque habíamos dicho como cualquier persona que quería llevar su cordero de sacrificio de Pesaj, debía primero ese cordero ser, ¿qué cosa? Evaluado.
para ver si era apto para el sacrificio. Tenía que ser un cordero macho de 1 año o un cabrito sin defecto, sin defecto. Entonces, la legislación lo decía muy claramente. En el 10 de este mes, estamos hablando del primer mes del año, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación. Es decir, que para comerlo el 14 en Pesaj, vos ya lo tenías que tener reservado y puesto en un lugar aparte el día 10, y durante esos 4 días, ¿qué hacías? Los examinabas para estar seguro de que ese cordero era apto, era digno de ser ofrecido en sacrificio. Y eso fue lo que hizo Jesús. Entra 6 días antes de la Pascua y está durante esos 6 días en Jerusalén y de alguna manera, siendo el Cordero de Dios, es examinado por todos, ¿sí? Bien, estos entonces son nuestros acontecimientos hasta aquí. Y observen, quédese tranquilo que no vamos a leer todo esto que está acá, pero fíjense, durante estos 6 días, el relato de los evangelios nos cuenta con cuántas personas Jesús interactuó y conversó y debatió y discutió, eh, e mostró todas las credenciales y dio todas las pruebas necesarias para certificar que él era un cordero, el Cordero de Dios, perfecto, ¿sí? Digno de cumplir esa misión. Entonces vemos cómo habló con las multitudes, con un grupo de griegos, con los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Tuvo una conversación con los fariseos, los herodianos, y Lucas dice que eran espías que aparentaban justos. Ahí en esta escena sucedió la famosa frase dada a César lo que es del César, ¿se acuerdan? Que la estudiamos en algún momento. Tuvo una conversación con los saduceos, después con los fariseos unificados, porque aparentemente había varias subdivisiones dentro de la secta de los fariseos, y una conversación muy hermosa con uno de los escribas. Tremenda la actividad del Señor esta semana. ¿Y por qué tanta gente y tanta diversidad? Bueno, ya lo explicamos en varias oportunidades, pero conviene recordar que la antigua fe de Israel había sufrido a lo largo de los siglos fragmentaciones y divisiones en diferentes grupos que entendían, interpretaban y practicaban la religión de diferentes maneras, ¿sí? Algunos de ellos con un celo muy profundo que los llevaba a ser súper metódicos y separados de todo, como eran los fariseos, algunos otros más seducidos por el poder y por dominar ahí todo lo que tuviera que ver con el templo, como eran los fariseos, los herodianos, más alineados con Herodes, que ya vimos que era un político del momento, los griegos, de los cuales vamos a mencionar hoy, el judaísmo helenístico, que dice ahí, eran judíos que llevaban 200 años influenciados por la cultura griega. Entonces, obviamente, vos vivís en un lugar donde 200 años tenés hablan de ciertas cosas, eso se entremezclaba con sus tradiciones y con las enseñanzas de la antigüedad, ¿sí? El judaísmo fuera de Jerusalén, los samaritanos, que eran también pueblos híbridos, el judaísmo de Qumran, que ahí en nuestro curso hemos visto y vamos a seguir viendo quiénes eran los esenios, el judaísmo militante en el sentido de aquellos que estaban por la revolución armada, que eran los celotes, todos eran judíos, todos tenían a Moisés como su libertador y las leyes, pero después vivían su judaísmo y su religión de diferentes maneras. Con todas estas personas, con muchas de ellas, Jesús interactuó. Vamos a ver hoy solamente tres. Y empecemos con los griegos. Los griegos. ¿Por qué dice judíos los griegos? Bueno, porque como dijimos, durante los siglos anteriores a Jesús, el tiempo antes de Cristo, Israel sufrió invasiones, sufrió ataques, sabemos eso, y eso generó una dispersión. Fueron llevados cautivos, otros fueron dispersos por otras circunstancias, y encontramos alrededor de Israel
en el continente europeo, el continente africano, lo que sería el Medio Oriente, la región de la Mesopotamia, eh, aquí, ¿no? Jerusalén está acá, toda esta zona de acá, Europa acá arriba, África al sur, encontramos comunidades judías, ¿sí? Comunidades judías. Eh, Todo este territorio, casi todo este territorio donde fueron esparcidos los judíos, sufrieron también la influencia griega, ¿sí? Recordamos todos al famoso Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que fue un gran líder, un gran general, que en pocos años esparció su poderío griego en toda esa zona. Y después de Alejandro Magno vinieron los romanos, que si bien no eran griegos, continuaron con la tradición, la cultura y la mentalidad y la filosofía griega y el idioma griego en toda esta zona. Hasta tal punto que encontramos, por ejemplo, en Alejandría, que es una ciudad importantísima en Egipto, en África, encontramos grandes comunidades de judíos que ya prácticamente no hablaban hebreo y no entendían hebreo, hablaban griego, ¿sí? Inclusive eso generó la necesidad de que un grupo de especialistas hiciera una traducción de la Biblia del hebreo al griego, porque la gente quería leer el Antiguo Testamento y ya no podían, porque se habían olvidado de su lengua madre, ¿sí? Entonces, a la hora de la fiesta de Pesaj, que es donde estamos parados históricamente, todos estos judíos, o muchos de ellos, venían, peregrinaban a Jerusalén a celebrar, ¿sí? A celebrar la fiesta de la antigua fe del pueblo de Israel. Y muchos de los peregrinos que venían ahí eran judíos helenizados, ¿sí? Convertidos a la cultura, al pensamiento, al idioma griego. Por eso el evangelista dice, vinieron unos griegos, eran judíos que habían absorbido, mamado y vivían como griegos en alguno de estos países o regiones fuera de Jerusalén. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe y Andrés, cuenta ahí el relato, se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Este encuentro me llamó la atención por lo simple, por lo sencillo y por lo directo, ¿sí? Y quiero tomar estos conceptos para llevarnos nuestra primer reflexión. Pero recordemos algo que habíamos mencionado el domingo pasado, cuando dice, ya ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Este concepto de glorificar, ¿se acuerdan que estaba relacionado como con la idea de viste, si vos tenés una sábana y le pones un peso en el medio, toda la tela y todo lo que pueda estar en los extremos de la sábana se va a ir hacia el medio porque eso que está pesando en el medio lo atrae. Esa es la idea de la gloria de Dios. Es como algo pesado que nos atrae a Él, ¿sí? Y ese es precisamente lo que Jesús mismo dijo en los versículos siguientes. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte ha de morir. Es decir, en el versículo anterior dice, el Hijo del Hombre, haciendo referencia a él, tiene que ser glorificado. Y después dice, a todos atraeré a mí mismo. Es lo mismo. Son dos expresiones que significan lo mismo. Y efectivamente, esa atracción por la gloria, por el peso específico, por la grandeza de Cristo, es lo que nos lleva hacia Él. Y es lo que le llevó a esos griegos también hacia Él. Entonces me quedo en esta primera experiencia con una demanda sencilla y llana por parte de los griegos. Quisiéramos ver a Jesús. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos pensar, deliberar o decir? Quisiéramos ver a Jesús. Y esto generó una respuesta directa y suficiente por parte de él. Jesús dijo, llegó la hora, llegó la hora.
Quisiera que nosotros también pensemos en esto y nos hagamos tal vez algunas preguntas, ¿no? ¿Qué me estorba para no ver a Jesús con claridad? ¿Qué impedimento hay en mi forma de ser, en mi forma de hablar, en mis pensamientos? ¿Qué excusas me pongo? ¿Qué argumentos me levanto en la cabecita para no poder decir como dijeron aquellos griegos? Quisiéramos ver a Jesús. Esperemos que ninguno. Y si hay alguno, si identificás alguna cosa que estorbe para no ver a Jesús con claridad, bueno, es el momento de sacarlo. Porque es probable que si vos o yo nos acercamos al Señor con la misma sencillez, con el mismo pedido llano, plano, simple que hicieron aquellos griegos, la respuesta del Señor va a ser también directa y suficiente, ¿no? Y cuando vos o yo vayamos con un corazón quebrantado y le digamos, quisiéramos ver a Jesús, el Señor, ¿qué te va a decir? Llegó la hora, llegó la hora. Es hora de que yo sea glorificado en ti y que te atraiga hacia mí. ¿Doy vueltas y pierdo el tiempo? ¿Estoy en la búsqueda de otra cosa o de otra persona que no sea Él? Son preguntas para hacernos. En segundo lugar, el Señor tuvo allí en estos pasajes un encuentro con los principales sacerdotes, con los escribas y con los ancianos. Y sucedió esto. Dice así el relato. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. ¿Era del cielo o era de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos que el bautismo de Juan era del cielo, él nos dirá, ¿por qué no le creíste? Y si le decimos que era de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque todos estaban persuadidos, estaban convencidos de que Juan era un profeta. Entonces le respondieron que no sabía de dónde era el bautismo de Juan. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Sí? No vamos a entrar en detalle, pero básicamente vemos acá, aunque ni sepamos quién era Juan y quién era el bautismo, vemos que Jesús responde una pregunta con otra pregunta. Y en esa otra pregunta los deja eh, parados, mal parados, ¿sí? Porque cualquiera de las dos respuestas que ellos pudiesen dar iban a quedar en una posición políticamente incómoda. Y ellos sabían eso, por eso dijeron, no sabemos. Y al no responder, Jesús le dijo, bueno, si ustedes no me responden, yo tampoco. ¿Sí? Magistral, lo mismo que cuando fue lo de la moneda dada al César lo que es del César, ¿recuerdan? Eso sucedió en esta misma época, en estos mismos días. Respuestas magistrales de una habilidad retórica, de una habilidad de análisis impresionante del Señor. Y bueno, vemos acá algo que era de la cultura también, ¿no? Dicho sea así en forma de paréntesis, era muy común que un judío, que vos le hicieras una pregunta, te responda como con otra pregunta, ¿sí? Porque eso abre el diálogo, eso abre el debate, eso abre la conversación y el enriquecimiento, ¿sí? Pero en este caso vemos claramente que ellos vienen con algo entre la manga, ¿no? Este concepto de autoridad era muy importante, porque fíjense quiénes vinieron, los principales de todas las castas, ¿sí? Los escribas, los ancianos, los sacerdotes, es decir, ellos eran las cabezas de poder y las cabezas de autoridad. Entonces, Jesús no estaba alineado con ninguno de ellos. Por lo tanto, la pregunta era, ¿y a vos quién te manda? ¿Con qué caballo de qué comisario está subido? ¿No? Y el Señor, viendo eso, hace lo que hace y dice lo que dice. Vemos acá un desafío soberbio, un desafío legalista y humano. ¿Sí? Fueron a desafiar al Señor y vos quién sos, quién te manda, con qué autoridad, si nosotros somos la autoridad, nosotros somos los dueños del circo, o de qué pozo saliste.
¿Qué pasa que no te alineás con ninguno de nosotros que estamos acá? Acá estamos los principales. ¿Y vos quién sos? ¿Por qué no seguís nuestras leyes humanas? Quise aclarar esta palabra, legalista, humano, los reglamentos y las tradiciones de hombre que, como vimos en muchos estudios, Jesús se encargó sistemáticamente de romper. ¿Qué rompió Jesús siempre? Las leyes de los hombres, las tradiciones de los ancianos y de las costumbres de la Torá oral y todo eso. ¿Y qué hace Dios cuando una persona en forma soberbia lo desafía? ¿Qué hace Dios cuando una persona pone por delante leyes, tradiciones y costumbres humanas? ¿Qué hace Dios? Nada, ¿sí? Porque por las buenas, todo, por las malas, nada. Dios no trabaja bajo presión, porque Él no tiene a nadie por encima. No hay ninguna bota que pueda pisar la autoridad de Dios. Entonces, por eso Jesús decidió no responderles nada y se la dejó ahí y le dijo, bueno, no le voy a decir nada, porque ustedes con esa actitud no se lo merecen. La pregunta es entonces, ¿le otorgo autoridad a cosas, a costumbres, a tradiciones, a personas o a mí mismo? Bueno, tal vez la respuesta es sí, ¿no? Muchos de nosotros le pensamos que hay cosas o personas que tienen autoridad sobre nosotros. Hasta ahí no habría problema. La pregunta dos sería, ¿esa autoridad confronta a Dios? ¿Estoy reconociendo como autoridad a algo o a alguien o a mí mismo y pretendo ilusamente, no tontamente, estúpidamente, pretendo que eso esté por encima de Dios y pedirle a Dios que se adapte, que se amolde a mis planes, a mis ideas, a mis criterios? Pues decir, bueno, no, qué tonto sería hacer eso. Bueno, esta gente la hizo y no eran ningunos tontos, era gente preparadísima. Hoy en la reunión de hombres hablábamos de eso y decía una persona, yo mentía y yo me creía mis propias mentiras. Pues si está loco, es un tarado, no, es común. Entonces, esa autoridad que a veces nosotros reconocemos confronta a Dios, le exijo a Dios que se adapte a mí. Bueno, esto es lo que hicieron estos hombres y el resultado fue este. El Señor no les dijo ni una palabra, porque Dios no trabaja bajo presión. En tercer y último lugar, el encuentro con uno de los escribas, con uno de los escribas. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar a Jesús con otros, ¿sí? Sacaban chispas esa semana, y que sabía que les había respondido bien, le preguntó, el escriba le pregunta a Jesús, ¿sí? ¿Cuál es el primer mandamiento de todo? Jesús le respondió, le dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo, dice Jesús, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, bien has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que los holocaustos y que los sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Qué loco este escriba, ¿no? Le toma examen y después le dice, bien, aprobaste, bien, pibe, te la sabía. No podemos entrar en detalle para estudiar qué es de lo que estaban hablando, que es muy interesante. Nos vamos a quedar con la relación que ellos establecieron y eh, lo que observamos acá es un debate serio y legítimo. ¿Sí? Era legítimo que una persona temerosa
de la palabra de Dios y de los mandamientos de Dios, vaya a confrontar a otro maestro y le diga, bueno, a ver, decime, ¿cuál es el principal mandamiento? Que le tomara examen. No había problema con eso. ¿Se dan cuenta que es diferente a la escena anterior que le dice con qué autoridad venís? Porque acá la autoridad ya estaba establecido. ¿Quién era la autoridad acá? El mandamiento. La autoridad acá era el mandamiento, no era la organización, no era si vos habías estudiado con el rabino fulano o si venías de la escuela de Mengano o si venías de la tradición de sultano. Acá la autoridad era el mandamiento. Y lo que este escriba quería saber era si ese maestro de Nazaret, que había hecho tanto revuelo, conocía el mandamiento. Y como Jesús lo manifestó claramente, le dijo, bueno, está bien lo que estás diciendo, te felicito. Y a su vez Jesús, que estaba evaluando al escriba, le dice, vos también estás bien. Nosotros sabemos con el diario del lunes que la autoridad máxima era la de Jesús, pero pónganse en las sandalias del escriba, que debía confrontar a ese hombre, Jesús de Nazaret, ¿y con qué lo iba a confrontar? ¿Con una tradición, con una escuela rabínica, con una idea propia? No, lo iba a confrontar con el mandamiento. ¿Sí? Por eso el debate fue serio y fue legítimo, es decir, fue en términos legales. Entienden que a veces usamos la palabra legalista como algo despectivo. Y el legalismo está mal cuando se establece a partir de qué? De leyes o de tradiciones o de costumbres humanas, sean evangélicas, sean mundanas, sean de lo que sea. Pero cuando nosotros ordenamos nuestra vida y de las que nos rodean y debatimos y confrontamos a partir de las leyes de Dios, eso está muy bien. Y es lo que estos dos maestros hicieron. El escriba tal vez no tenía ni idea quién era Jesús, pero hizo lo que tenía que hacer, le dio el visto bueno y Jesús le da el visto bueno a él. Tremendo, tremendo, porque ambos se pusieron en sintonía con la palabra de Dios que nunca cambia. Cristo Jesús fue fiel a su propia palabra, a ese mandamiento que en el seno de la deidad hacía 1300 años le había mandado a Moisés diciendo, Moisés escribe esto, Jehová uno es, amarás a tu prójimo, bla, bla, bla. Y 1300 años después, Jesús le toma un examen de ese mandamiento y él lo recita con la convicción y con la pasión con que lo tiene que hacer, porque es lo que corresponde, es lo legal. ¿Cuánto dedico a estudiar sus leyes? ¿Cuánto dedico a estudiar sus leyes? ¿La siento como una carga o como una plataforma, una base en la cual yo me paro para caminar y que me guíe? Si se sienten como una carga, hay dos posibilidades. O estás cargando tradiciones, costumbres, y por eso te pesan, o estás teniendo un corazón duro y, como dice tantas veces la Biblia, ¿no? Una cerviz dura, un cogote duro cuando uno no quiere bajar y en realidad la carga es porque le duele a tu carne o a la mía. Pero por definición, ¿qué dijo Jesús acerca de sus mandamientos? Sus mandamientos no son gravosos, es decir, que no pesa, no nos puede pesar estudiar, conocer, practicar los mandamientos de Dios. Si nos pesan, hay algo mal ahí, pero por definición no son gravosos. Y la tercera, interactúo con Dios en base a su palabra o en base a mis criterios, a mis sentimientos y a mis impulsos. Saben que la interacción con Dios es generalmente cuando uno ora, ¿no? Cuando uno está meditando en sus cosas. Y es interesante cómo vos hablás con muchas personas que
Nos pasó con Estela el otro día, ¿no? Fuimos a visitar a una señora y le decimos, ¿cómo está tu relación con Dios? Dice, yo oro todos los días, me levanto, agradezco, después cuando almuerzo, y oran más que yo, ¿sí? Pero hablan con Dios en un monólogo donde le dicen a Dios lo que le quieren decir, como se lo quieren decir, le piden lo que le quieren pedir, como mejor les parece, pero no hay un ida y vuelta donde esas personas también estén abiertas a escuchar o a recibir lo que Dios nos tiene que decir para que nosotros después le digamos conforme a su palabra, ¿no? Entonces a veces estamos sinceramente equivocados en la forma en que nos comunicamos con Dios, lo que le pedimos, básicamente porque ignoramos sus mandamientos, ignoramos sus instrucciones. En resumen, acude al Señor, sencillo y llano. Quiero ver a Jesús, porque Él responde. Hay un salmo, Salmo 51, que dice que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Anda al Señor y decirle, Señor, me quiero encontrar con vos. ¿Qué te va a decir el Señor? La hora ha llegado. Es la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado y somos atraídos hacia Él. Abandona la soberbia legalista, que tu autoridad sea la de Él y no confrontemos ninguna otra referencia que nosotros tengamos con la autoridad máxima de Dios, porque ahí Dios se cierra y te dice, viejo, seguí tu camino. Yo con vos por las malas, nada. Abraza seriamente, responsablemente las leyes de Dios, indagándolas y hablando con Dios en base a eso. Señor, vos decís en tu palabra tal cosa, por eso en base a eso yo te pido tal cosa. Dios no puede negarse a eso, porque Él no puede ser infiel a su propia palabra dada. Necesitamos conocerlo. Amén. La conclusión eh, queda para cada uno de nosotros y no había una prédica demasiado armada con un cierre, sino que podamos llevarnos estos tres conceptos en esta semana de examen, ¿no? De las pruebas al Señor y saber que Él está disponible para darnos las pruebas que nosotros necesitamos. ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo, por ver a Jesús nuevamente perfecto ante la mirada, ante la exigencia. Señor, quisiéramos tener el corazón de aquellos griegos, tal vez hicieron cientos de kilómetros, días de viaje, tal vez meses, para ir a adorar, pero quisieron ver a Jesús. Señor, que ningún aspecto de nuestra cultura, de nuestra crianza, de nuestro entorno, ni de cosas que llevamos adentro, se interpongan, sean un obstáculo para que le busquemos. Padre, ayúdanos a tener esa disposición, ese celo por tu palabra, como aquel escriba, y a interactuar contigo en base a tu palabra, a tus leyes, que es la manera en la cual tú respondes, en la cual tú das, en la cual tú contestas, sin ningún problema. Señor, y eh, ayúdanos a estar muy lejos de cualquier confrontación contigo, de cualquier reproche, de cualquier queja o de cualquier pedido que no esté basado en, en tu voluntad, en lo que tu palabra nos enseña. Señor, gracias por esta noche y todo lo que nos has dado para llevarnos. En el nombre de Jesús, amén.